Buenos días a todos. Saludo a todos en esa mañana tan hermosa que nos tocó hoy día. Todavía un poco ahumados, pero una mañana muy bonita, y el Señor nos ha permitido estar en su casa para poder meditar en su palabra. Nosotros seguimos nuestra serie El hábitat humano, y hoy día vamos a hablar del problema de fondo. Es una expresión que se popularizó en las últimas semanas, ¿no es cierto? Todos queremos saber qué en realidad es ese problema de fondo, ¿no? Porque cada uno tiene una teoría, pero cuando pensamos en nuestra situación, debemos como iglesia, como cristianos, hacernos esa pregunta: ¿cuál es el problema, el real problema de fondo de la crisis actual? Quizás algunos puedan levantar algunas teorías. Unos van a decir que es el tema de la justicia social, las desigualdades. Otros van a decir que es el problema de una constitución. Otros van a decir que es el problema de la violencia, o de la criminalidad, o del gobierno, o cuál sea la teoría que surja ahí. Nosotros sabemos que el problema es más complejo y más profundo de lo que normalmente nosotros tendemos a creer. Y aún como cristianos nosotros podemos decir, bueno, el problema es el pecado, pero el tema es que no es tan así. O sea, es así, pero debemos entender lo que decimos. Ese es el punto. Estamos hablando aquí del problema de fondo, y podemos decir que el problema de fondo tiene que ver con la maldad inherente en cada ser humano. El problema de fondo en nuestra realidad es ese. Porque a veces pensamos en soluciones, en caminos, y consideramos de que la gente que va a ejecutar estos planes son gente buena. ¿Cuántas veces hemos escuchado de que de verdad hay mucha gente buena, trabajadora, esforzada? El problema son los malos, ¿sí o no? Otros van a decir, el problema son los políticos, o el problema son los ricos, o el problema son los pacos, o el problema... Siempre hay una visión de buenos y malos, ¿se fijan? Pero la realidad de las cosas es que si mi visión de mundo está separada entre buenos y malos, muy probablemente mi visión de mundo no es bíblica. Porque la visión de mundo, desde la palabra de Dios, incluye la maldad inherente en cada ser humano. Esta es la realidad. Por lo tanto, no importa cuál sea el modelo, fracasará, porque hemos fracasado como seres humanos. Partamos de ahí. Ahora, si hablamos del pecado, tenemos que preguntarnos qué es lo que es el pecado, porque cada uno puede tener una teoría diferente, ¿no? El pecado básicamente es la transgresión de la ley divina. Y ustedes van a decir, ok, eso ya me lo sabía. El punto es, nosotros pensamos en la ley divina, y para la sociedad en general suena así como algo suena mal. Porque primero la gente se pregunta, pero ¿por qué habrá una ley al fin y al cabo? ¿Por qué existe la necesidad de una ley? Si el problema fue no cumplir con la ley divina, quizás será el problema en la ley. Fíjate cómo damos vuelta a la cosa, ¿cierto? ¿Por qué debe haber una ley al fin y al cabo? Y eso parece una pregunta bastante común, pero fíjense que la ley o las leyes son lo que sustentan la realidad y las relaciones. Todo lo que nosotros hacemos está basado en leyes, en acuerdos. Las amistades, los negocios, la crianza de los hijos. Incluso hay leyes que sustentan la realidad contra la cual nosotros no podemos luchar. La propia ley de la gravedad, que podemos nosotros construir los equipos más modernos para hacernos volar y todo el tema, pero la ley de la gravedad está. Pero la ley es algo que sustenta la realidad, y cuando el Señor creó al ser humano y dio al ser humano una ley, porque esta ley iba a establecer esta relación. ¿Y qué es lo que nosotros hicimos? Rompimos con la ley que establece la realidad, y luego nosotros distorsionamos la realidad de las cosas. Por eso las cosas no funcionan. Eso es el pecado. Ahora, ¿cuál es la esencia del pecado? Y con eso voy a resumir todo lo que vamos a conversar hoy día. De manera que si usted se duerme durante el mensaje, pero se guarda esto, habrá guardado una parte muy importante, quizás el corazón del mensaje. ¿Cuál es la esencia del pecado? Primeramente, como vamos a ver, el pecado tiene un elemento racional.
Porque el primer paso para el pecado es eliminar a Dios como fuente de toda verdad. En vez de escuchar lo que Dios dice, lo que Dios piensa sobre el mundo, yo escucho a mi corazón, yo escucho a la ciencia humana, yo escucho a cualquier otra fuente de verdad, incluso el propio Satanás. Y voy construyendo una interpretación de la realidad que no es según Dios, pero es según yo. Cuando yo hago eso, yo estoy caminando yo estoy en tierras del pecado, ya estoy así como full en el dominio del pecado y de la carne. Pero también, fíjese que no solamente tiene ese elemento racional que tiene que ver con crear una nueva visión de mundo ante Dios y que naturalmente va a oponer el hombre a Dios, sino que también tiene un elemento emocional que es de despertar el orgullo en el corazón humano. Es decir, la raíz de todo pecado es el deseo de ser Dios. El pecado entonces él tiene poder porque no solamente actúa en nuestra razón, pero también en nuestra emoción. No solamente te ofrece una idea que es plausible, pero es también deseable. Y en este plan deseable, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es, deja de pensar en Dios, piensa en ti. ¿Y qué ganas tú con eso? Piensa en cómo puedes ser más bacán. Piensa en cómo tú puedes disfrutarlo más. Piensa en ti, en ti, en ti. Esa es la esencia del pecado. Tanto que C.S. Lewis va a decir que fue a través del orgullo que el demonio se convirtió en demonio. El orgullo conduce a todos los demás vicios. Es el estado mental completamente anti Dios. El orgullo. Por lo tanto, debemos entender lo siguiente. El pecado básicamente es dejar de amar a Dios para amar a sí mismo. El pecado es esa transición del amor de la criatura por el Creador. El amor original. El amor que sustentaba toda la realidad para amar otra cosa en lugar de Dios. Y podemos construir el ídolo que quisiéramos, pero al fin y al cabo son ídolos construidos a nuestra imagen. Nosotros que habríamos sido hechos por Dios a la imagen de Él, nosotros hemos construido ídolos a nuestra imagen para que estos ídolos nos agraden a nosotros. Y al fin y al cabo estamos adorando a nosotros mismos. Eso tiene que ver mucho con la construcción de la realidad en la situación en la que vive Chile. Porque al fin y al cabo lo que todos buscamos, por más que podemos decir que es el bien mayor, es una búsqueda por adoración. Hemos dicho desde el inicio, la visión que tengo yo de mundo es una visión netamente religiosa y nadie puede eliminar ese aspecto. Todas las teorías de organización del mundo son teorías también religiosas, porque incluye una solución para el ser humano caído, para la sociedad caída, incluye una redención sin el Redentor. Así, nosotros hacemos de nosotros mismos el Redentor de nuestra propia historia. Ahí está el pecado. Ahí está el pecado. Pero vamos a conversar sobre Génesis 3 hoy día. Y para entender Génesis 3 tenemos que entender tres cosas básicas. Y vamos poco a poco conversar sobre ese texto. En primer lugar, para entender Génesis 3, que es el texto en la Biblia que habla de la caída, que es un elemento clave, una teología, un aspecto de la teología fundamental para entender todo el resto de la Biblia. Necesitamos entender primeramente que Dios había establecido un pacto con Adán. Quizás algunos de ustedes han pasado por algunas iglesias donde pacto significa otra cosa, ¿cierto? Entonces no voy a invitar a nadie a pactar acá, ¿ok? Pacto aquí tiene que ver básicamente con esa relación del hombre con Dios. Veamos cómo la Biblia describe eso. Ya hemos leído ese texto anteriormente. Dice ahí, Dios, capítulo 2, versículos 15 a 17 de Génesis, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandamiento: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. El Señor creó al hombre, puso el hombre en el jardín, y con el hombre, Adán, este hombre específicamente, hizo un pacto. Pacto en la Escritura es la forma fija en la que se describe y presenta la relación de Dios con su pueblo. Así decía el teólogo holandés Herman Bavinck.
¿Qué es lo que nosotros explicamos, por ejemplo, en el catecúmenos, ¿no? ¿Qué es lo que es pacto? Pacto es cómo describimos nuestra relación con Dios. Entonces el Señor creó al ser humano y lo puso en el huerto del Edén, ahí en el jardín, y hizo un pacto con él. Ese pacto es un pacto especial porque consideraba el ser humano en un estado diferente de lo nuestro. Y sí, también diferente del estado final en la que vamos a estar. Era un estado, podemos decir así, de transición. El ser humano había sido creado perfecto, sin pecado, sin inclinaciones, sin tentaciones, libre para obedecer a Dios tranquilamente, sin presión, sin la tentación de la carne, nada de eso que nosotros experimentamos. Era puro. Era perfecto en ese sentido. Pero el ser humano tenía la capacidad también de desobedecer, de actuar en contra de su propia naturaleza. En ese sentido, él tenía el verdadero libre albedrío, como decimos, ¿no? Ese pacto que Dios estableció es conocido como pacto de obras. ¿Por qué? Porque dependía de la obediencia de Adán. Es decir, Adán, si obedeces, vas a vivir para siempre. Pero si desobedeces, vas a morir. Por eso decimos de obras, para contrastar con el pacto que vamos a ver más adelante, que es el pacto de gracia. Pero uno va a decir, ya, ¿qué tiene que ver Adán y ese pacto de Dios con Adán y yo? El punto es que Adán es considerado, o es, según la Biblia, nuestro representante. Dios no hizo un pacto solamente con un hombre, persona física, sino que hizo un pacto con la humanidad. Y Adán, disfrutando de todos los beneficios que nosotros no podemos disfrutar, era nuestro representante. Es decir, la obediencia de Adán nos beneficiara, pero la desobediencia nos perjudicara. Heredaríamos la culpa y la condenación y las consecuencias por culpa de Adán. Por lo tanto, tenemos que entender eso. Luego, eso involucra a todos los seres humanos. El niño que nace, muy hermoso, por más hermoso que sea, ya nace muerto en sus propios pecados. Esa es la realidad humana. Hay muchas teorías que dicen el ser humano como una hoja en blanco, que va siendo contaminado por el medio. O otras teorías que dan del ser humano, bueno, y personas que son esencialmente malas y van tratando de suavizar la cosa. No hay término medio con relación a eso. Si tenemos un solo representante, ese representante representa a todos. Pero la condición de Adán era la condición transitoria, en el sentido de que él debiera obedecer y al obedecer lograría la dicha eterna. Luego, cuando Dios creó a Adán y puso en el Edén, eso todavía no era la dicha eterna. Adán todavía no tenía el cuerpo perfecto que vamos a tener en la eternidad. Él todavía no había experimentado la gloria eterna que viviremos y experimentaremos en la eternidad. Por lo tanto, Adán, por más perfecto que sea, estaba ahí de una forma transitoria, bajo un acuerdo con Dios, un pacto con Dios, en el cual él tenía condiciones de obedecer. Y nosotros tendríamos los beneficios de esa obediencia, pero no fue así. Porque lo primero que pasa en el capítulo 3 es la descripción de cómo Adán rompió el pacto. ¿Por qué yo digo Adán y no Adán y Eva o la humanidad? Porque fíjate que la cabeza del pacto era Adán, específicamente él, ¿no es cierto? Entonces el acuerdo fue con él. Cuando Dios hizo el pacto con Adán, Eva todavía no existía, según la cronología bíblica. Por lo tanto, todo lo que Eva sabía del pacto con la humanidad, ella escuchó de Adán. Por lo tanto, Adán fue el primer pastor y el primer discipulador. Y vamos a ver qué pasó. Ahí el capítulo 3 dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho que no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Y luego le dio a su esposo y él también comió.
Interesante ese texto porque habla de la relación, una relación bastante rara para nosotros, que es una mujer hablando con una serpiente. Muchos van a decir, bueno, esa es una descripción mitológica, simbólica, pero los elementos textuales no nos ayudan a entender desde esa manera. Por alguna razón, que no sabemos cuál, había algo de normalidad en esa conversación, pero lo que sabemos, obviamente, a la luz del Nuevo Testamento, es que por detrás de la serpiente estaba Satanás. El Nuevo Testamento deja eso bien en claro. Y es exactamente Satanás que va a tratar de convencer a Eva, a tratar de disuadirla para que ella obedeciera no al pacto de Dios, sino que a sí mismo y sus propios deseos. Entonces Satanás va y le siembra la duda y mira la estrategia de Satanás. Lo primero, en sembrar la duda, ella cuestiona a Dios, dice, ¿será que Dios es realmente bueno? Ella no afirma, sino que pregunta. La primera pregunta que ella hace, ¿es verdad que Dios dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? La trampa está en que lo que ella pregunta no era perfectamente verdad, porque la verdad era que no podían comer solamente de ese árbol. Pero ahí está el tema. Fíjense que Satanás va a utilizar aquí de medias verdades todo el tiempo. En ningún momento dice, anda y come. En ningún momento la obliga. Pero trata de convencerla en su propio argumento. Por lo tanto, la argumentación de Satanás es sembrando la duda a través de las preguntas. ¿Será Dios justo? ¿Por qué Dios es tan restrictivo con ustedes? Va cuestionando la bondad de Dios, va cuestionando la justicia de Dios y va poniendo estos exageros así como que para ver o hacer ver una cierta injusticia que no es verdad. Y fíjense que nosotros caminamos en el camino de la tentación, dando el primer paso acá. ¿Será que Dios nos importa con los que sufren? ¿Por qué Dios no hace nada con la violencia? Y vamos pensando en varios aspectos de la sociedad y pensamos, ¿y por qué Dios no hace nada? ¿Será verdad todo eso lo que dice? Sembrando la duda. Lo segundo que hace es aprovecharse de un cierto desconocimiento. El pacto había sido de Dios con Adán. Adán lo escuchó desde la boca mismo de Dios. Pero Eva escuchó desde Adán. Por lo tanto, quizás Eva no tenía el extremo detalle de lo que Dios escuchó y por lo tanto no estaba tan segura como pudiera haber estado Adán. Y fíjese que la tentación es a Eva exactamente por eso. Porque de lo contrario, en una discusión de la serpiente con Adán, Adán podría decir, pero si lo que yo escuché de la boca de Dios es otra cosa. Lo que Eva escuchó es la interpretación de Adán. Entonces Satanás se aprovecha de ello. Y cuando pregunta, ¿cómo responde Eva? No, sí, nosotros podemos comer de todos los árboles, correcto. Pero de este árbol no podemos comer, correcto. Ni tocarlo. Tocar sí puede, no hay prohibición por tocar. Ella va un poquito más allá. Yo no sé si Adán, tratando de prevenir a Eva, dijo, mira, ni siquiera lo mires, ni lo toques, ni pases por ahí. Como que conociéndola, no sé. Pero Satanás se aprovechó de una brecha ahí en un cierto desconocimiento. Ojo, ella sí sabía que era pecado, desde un principio. Y por más que, ojo, la duda no era si el mandamiento es ese o no. La duda era si el mandamiento era justo o no. La duda no estaba en el mandamiento, estaba en el carácter de Dios desde un principio. ¿Qué es lo que Satanás quería? Quería descalificar a Dios en el corazón humano. ¿Con qué objetivo? De elevar al ser humano dentro de su propia visión y ponerlo en una posición mejor. Porque se sentía, como Satanás hace hacer con que se sintiera inferior.
Así que Satanás va aprovechándose de ese desconocimiento. Pero básicamente el trabajo es de oponer el creador y la criatura. Él atribuye a Dios lo que él mismo está haciendo. Él llama a Dios de mentiroso. Pero es él que está mintiendo. Mira qué diabólica es la relación. Él atribuye a Dios orgullo. Y es ese mismo orgullo que él quiere despertar en el corazón de Adán y Eva. Él atribuye a Dios injusticia. Y la esencia de la injusticia es romper con la ley de Dios. Por lo tanto, ellos acá están incurriendo en la mayor injusticia de todas. Porque ellos están anhelando ser lo que el ser humano no es. Y lo que el ser humano no fue diseñado para ser. Por lo tanto, básicamente el pecado es la oposición a Dios. Y esa oposición a Dios puede ser vestida de colores muy bonitos, muy atractivos y en la mente humana muy justas. Tiene todo sentido, tiene toda lógica. Nos parece bien. Hay mucha gente de acuerdo. Todo calza. Pero básicamente lo único que no calza es Dios. Y fíjense que hay muchos planes en el mundo donde lo único que está en desacuerdo es Dios. Satanás aprueba, los demonios aprueban. Toda la multitud de las humanidades se aprueban. Parece que Dios que nos cuadra con el mundo. Ese es el trabajo de Satanás, de oponernos a Dios, creador y criatura. Pero fíjate que básicamente lo que él hace es ofrecer una falsa promesa. Porque dice, ustedes llegarán a ser como Dios. Se abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Les miente, diciendo que no morirán. Les vende la pomada de que Dios estaba engañándoles a ellos y que Dios estaba siendo injusto con ellos. Y más, da a Adán y Eva, especialmente a Eva en ese momento, una razón muy atractiva como que para tomar el fruto, porque es ventajoso, te conviene, adelgaza. Seguramente en esos días había dicho eso, ¿no? Seguramente el corazón de Eva quedó encantada con esas palabras, porque era provechoso. Pero en esa promesa había un equívoco ahí. Sí, seguramente sus ojos se iban a abrir. Sí, seguramente ellos iban a conocer el bien y el mal, pero no como ellos pensaban. Ahí está. Lo mismo pasa cuando usted recibe un correo o ve una propaganda en Facebook de una persona que invirtió 1,000 pesos y hoy día es millonario en una empresa. Que si usted consigue 5 personas más que pongan cada uno 5,000 pesos, usted va a ganar por cada una de esas personas una fracción, ¿cierto? Y mientras más consigues, porque las personas que ellos consigan, tú también ganas con eso y las demás. ¿Alguien ha escuchado sobre eso? Las pirámides. Y que nos encantan las pirámides. Por eso ya está desacreditada hace décadas, pero siempre hay una nueva persona para lanzar eso, porque hay siempre gente deseosa de ganar plata. Fácil. Pero ¿cómo la gente cree? La gente cree porque hay pequeñas muestras de éxito. No le están vendiendo una pomada como ingenuo, no le están vendiendo una buena pomada. Porque muestra, mira, yo tenía tanto, ahora tengo tanto. Y uno queda, wow. Y le va a decir, contra hechos no hay argumentos. De verdad. No, si yo vi. Y uno va a decir, no, si yo vi, yo conozco. Yo conozco un amigo que era pobre y ahora invirtió y tiene cuánta plata. Siempre hay uno, ¿no? Pero cuando uno se mete ahí, luego se da cuenta de la farsa. Tenía algo de verdad, pero mucho de mentira. Y es eso lo que Satanás está haciendo. Lo que Satanás no contó, la letra chica, es que ellos sí iban a conocer la verdad. Pero no serían como Dios en el sentido de dominar el mundo. E iban a conocer que ahora estaban esclavos de su propia pecaminosidad. Pecaminosidad esa que ellos desconocían. Ahora ellos conocen el bien y el mal, pero son incapaces de hacer el bien y son esclavos del mal. Esa letra chica no estaba clara para Eva en ese momento. Pero también la estrategia de Satanás es de utilizar de los diversos sentidos humanos.
Porque fíjate que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno, era atractivo a la vista. Y Dios permitió que esos estímulos estuviesen ahí, para que el ser humano no fuese privado, no fuese manipulado de ninguna manera. Es decir, lo que Dios quería era que el ser humano obedeciera conscientemente. Es decir, el fruto tenía que ser atractivo de por sí. No era así como ustedes pueden comer de todo árbol del mundo, pero no vayan a comer la madera del... ¿Quién quiere comer madera? ¿Me entiendes? Era atractivo de por sí. Por lo tanto, Satanás se utiliza del aspecto visual. Satanás se utiliza del aspecto emocional. Satanás se utiliza del aspecto del orgullo, del aspecto intelectual, sensitivo y sobre todo de la factibilidad. Está aquí. No es como esas cosas que uno compra por internet que te llegan en un mes más, que uno tiene que esperar. Está aquí. Pronta entrega. En la mano. Al tiro. Es sacar y comer. ¿Qué cuesta? ¿Tiene beneficios? ¿Se ve rico? ¿Huele rico? Es bonita. Y más encima nos va a abrir la mente. Eso es lo que hace Satanás para hacer con que la raza humana cayera en tentación. Fíjate que es lo que no está aquí y que es lo que brilla por su inexistencia. Es Adán. ¿Dónde rayos estaba Adán? Estaba Eva luchando con la serpiente, teóricamente. ¿Y Adán dónde estaba? ¿Jugando Play? ¿Dónde estaba Adán? Muy probablemente Adán no estaba lejos, ni estaba ausente físicamente, pero Adán estaba ausente en términos concretos. Él deja con que la mujer se enrede con el cuento de la serpiente. Él no la protege, él no la ayuda, él no la exhorta, y él tenía todas las razones y todas las condiciones para hacerlo. Pero Adán estaba totalmente ausente. Más que ausente, Adán es el primer hombre de la Biblia que vemos que es mandoneado por su mujer, porque la mujer lo convence. Fíjate cómo es interesante. Satanás convenció a la mujer, pero la mujer convenció al hombre. Por lo tanto, muestra cómo el hombre es susceptible de ser convencido por su mujer. Y muy probablemente los argumentos que Eva presenta a Adán eran menos rebuscados, menos elaborados que el de la serpiente, exactamente porque la serpiente en toda su maldad había hecho un muy buen trabajo en convencerles a ella. Por lo tanto, vemos aquí el drama del ser humano en ese momento. Eva come, da a su marido, y en el momento en que Adán come, ahí el pacto se rompe. Y al romperse el pacto, se les abren los ojos. ¿Y qué pasa entonces? Eso es lo que vemos ahí en adelante. Se les abren los ojos, se dan cuenta de su pecado. Fíjate aquí cómo dice el texto. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Genial, ¿no es cierto? Hay un intento de solucionar, típico humano, ¿cierto? Una cuestión penca para solucionar un tema más penca aún. Entonces, típico humano. Y cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Más encima son ingenuos, ¿no es cierto? Me voy a esconder aquí para que no me vea. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Mira cómo Dios es condescendiente con la ingenuidad y la miseria humana. Dios buscando al ser humano que trataba de esconderse de Dios. El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Como un padre a un niño,
Y el padre le dice, no come el chocolate. Y el niño va y come escondido. Y el papá pregunta, ¿comiste? Y tenito la boca sucia. No, es que... Y ahí inventa cualquier mentira, ¿no? Y mire lo que dice el hombre. Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Por eso cae la raza humana. Mira lo que somos. Lo primero que hace Adán es echar a su mujer a la hoguera, así como no, la culpa es de ella. Y en última instancia la culpa es tuya porque me la diste a ella. Así que, como que si hubiese devolución, ¿no es cierto? No hay devolución acá. Luego dice, entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios, el Señor, le dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo de todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Te aplastará, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás en el talón. A la mujer dijo, multiplicaré tus dolores de parto y darás a luz hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste el árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres y al polvo volverás. El hombre llamó Eva a su mujer, porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Aquí muestra cómo la reacción de Dios, cómo Dios reacciona ante el pecado. Lo primero que vemos es que el ser humano pecó y siguió su vida como si nada. Hasta que Dios empezó a moverse por el huerto y entonces ellos trataron de ocultar su culpa, típico humano. Pero el Señor es quien busca al ser humano. Y eso no solamente aquí de una forma simbólica, sino que esta es la historia de la humanidad. El ser humano siempre ha tratado de buscar a Dios, pero es siempre Dios quien busca al ser humano. Porque la raíz del pecado es el romper con Dios, y romper con Dios intencionalmente de tal manera que no podremos y no desearemos buscar a Dios. Si hay algo de Dios que yo deseo, verdaderamente es porque Dios ya me está buscando. Eso que vemos aquí, Dios busca al ser humano y le pregunta a ellos, ¿dónde estás? Como que condescendiendo con su condición. Ellos creían estar ocultados de Dios. Ellos pensaban que Dios nos estaba viendo. Ellos pensaban que si nos escondemos bien, Él no nos encontrará. Es típico de la ingenuidad humana contemporánea. Si hacemos las cosas bien, las cosas funcionarán. Si nos organizamos adecuadamente, todo resulta. Esa misma ingenuidad llevó a los constructores de Babel pensar así: si construimos una torre que llega hasta el cielo, seremos como dioses en la tierra. Pero Dios es quien busca al ser humano reconociendo y entrando en las categorías en las que el ser humano se permite estar. También vemos que Dios entonces establece el juicio, porque pregunta al hombre, ¿qué es lo que has hecho? Fíjate que Dios primero busca a Adán, porque el pacto era con Adán. Él tenía la responsabilidad, al fin y al cabo él que firmó, estaba en su nombre el acuerdo.
y le pregunta, ¿dónde estás? Adán dice, no, es que estaba desnudo, por eso me cubrí. Y Dios le pregunta, ¿comiste el árbol que te prohibí? Él dijo, sí, pero fue mi mujer. Dando la culpa, obviamente, a Dios. Pero vemos que aquí Adán está con miedo y con vergüenza. Sí, al claro de la confrontación de Dios con el pecador. Él ya no era movido hacia la fe en Dios. Él ya no creía en el amor de Dios. En el momento en que Adán decidió querer ser Dios, él dejó de creer en Dios como un Dios de amor, de cuidado, de protección, de misericordia. Él, por lo tanto, ahora solo tenía en relación a Dios miedo y vergüenza. Por eso se esconde. Ahí es donde Dios va y establece su juicio. Llama a Adán y él dice, no, fue mi mujer. Llama a la mujer y dice, fue la serpiente. Entonces empieza el juicio de Dios desde la serpiente. Y con la serpiente, con Satanás, Dios no dialoga. Porque Satanás no es objeto del amor ni de la redención de Dios. Pero comienza con Satanás el juicio también para la raza humana. Y es interesante porque cuando le habla a la serpiente, ellos habían asumido, la mujer y el hombre, el hecho, comimos. Pero ninguno de ellos asumió la culpa. La culpa tenía la serpiente. La culpa tenía tú que me hiciste esa mujer. La culpa tenía la mujer. Yo no tengo culpa. Todos se veían inocentes. Y esa era una visión bastante distorsionada de la realidad. Fíjense cómo les dije al inicio. Cuando miramos la sociedad y la crisis actual, tratamos de buscar ver los buenos y los malos. Y tratamos de equilibrar la cosa así. Pero no hay equilibrio. En esa historia, entre Satanás, la mujer y Adán, no hay buenos y malos. No hay buenos y malos. Es eso lo que Dios está mostrando acá. Empieza entonces el juicio contra la serpiente. Fíjense que podemos entender que la serpiente era una serpiente de verdad y que Satanás se utiliza de la serpiente para convencer a la mujer. Podemos ver que la serpiente no tenía piernas y no tenía brazos y no volaba como mucha gente dice, y ahora por cuenta del pecado Dios le quitó las piernas y los brazos y todo eso. No, la serpiente ya era una serpiente, pero hay mucho de simbólico en lo que Dios dijo acá, de que la humillación que la serpiente, el animal físico, sufriría, estaba representando la humillación que el propio Satanás experimentaría. El caminar sobre el polvo, el comer lo que está ahí en el suelo, eso representaría la humillación final de Satanás. Entonces Dios establece su juicio contra la serpiente, pero efectivamente contra Satanás. Es a él a quien Dios está hablando. Por eso dice en el versículo 15, que es lo que nosotros llamamos del protoevangelio. Dice ahí que este mismo Satanás entraría en lucha contra la descendencia de la mujer. Y ahí vemos dos descendencias, la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. La semiente de la serpiente y la semiente de la mujer. Y uno se pregunta, ¿de quién está hablando acá? Podemos entender que son todos aquellos seres humanos. ¿Ya? No estamos hablando de animales ni demonios, estamos hablando de todos aquellos que son seres humanos, pero que se han rebelado contra Dios. Son los seres humanos naturales. Y la semiente de la mujer serían todos aquellos también humanos, alcanzados por la gracia de Dios. Y ahí está claramente la oposición del plan de Satanás, el plan de la carne y el plan de redención de Dios. Dios establece su juicio a los tres. La serpiente tenía el juicio y el peso más duro, obviamente. Pero cuando establece el juicio al hombre y a la mujer, no lo hace sin antes dejar muy en claro su misericordia y gracia. Porque, ¿qué dice Dios ahí a Satanás? Dios dice que Él pondrá enemistad entre tú y la mujer, la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. El contexto aquí es, Dios está dando a la humanidad una punta de esperanza. Porque sí, el ser humano la había embarrado y ya fue. Y no hay nada que el ser humano pueda hacer para salir de esa situación.
Pero ¿qué hace Dios? Ya ahí en el Edén, hablándole a la serpiente, ojo, Dios dice que esa serpiente finalmente moriría, finalmente sería derrotada. Ella que trató de engañar será finalmente destruida, pero no sin antes haber mucho tiempo de lucha, de angustia, de sufrimiento y de dolor. Esa es la lógica de la enemistad. ¿Qué es lo que nosotros vivimos hoy? ¿Qué es lo que es la angustia del ser humano, incluso el ser humano creyente en el mundo? Que ve las injusticias y muchas veces incluso es parte de ellas. Que sufre por su fe. Esta semana recibí aquí el audio de un amigo que había sido encarcelado en un país en el Medio Oriente. Él todavía está sin pasaporte, está en su casa sobre sospecha ahí de que lo puedan encarcelar nuevamente. Estuvo más de 20 días en la cárcel, ahí en la solitaria. Su mujer ha tenido que dejar el país. Hace más de 20 días que él no ve a su familia. Él tiene una hija recién nacida por predicar el Evangelio. Y uno se pregunta, ¿por qué pasan esas cosas? Aquí está. Aquí está. Nosotros sabemos que la vida humana, incluso aquellos que aman y sirven a Dios, no es desprovista de sufrimiento, dolor y angustia por el mismo hecho de servir al Señor. ¿Y por culpa de qué? Por culpa de nuestro propio pecado y por culpa de la lucha contra la carne. Cuando vemos las estructuras de poder que tratan de destruir la iglesia, ese es el pecado. Cuando vemos la muerte, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento de la sociedad, eso es el pecado. El pecado es la raíz de todo eso. Y nosotros como cristianos vemos que bíblicamente somos llamados a enfrentar todo eso. Ser cristiano no es ser libre del sufrimiento, sino que es entender que el sufrimiento tiene una razón y tiene un fin. Tiene un inicio con Adán allá en el huerto y que me hace a mí culpable, pero tiene un fin porque Dios ha provisto que el descendiente de la mujer iba a derrotar la serpiente y la muerte que la serpiente trajo con el pecado a la raza humana. Por lo tanto, nosotros sí tenemos el desafío de vivir en medio del sufrimiento, pero nosotros tenemos la esperanza de que ese sufrimiento tendrá fin. Y el fin que tendrá ese sufrimiento no será un fin producido por mí, por mis estrategias, por mis planes de gobierno, por mis sistemas económicos, por mis teorías sociales, ni nada de eso. El fin al sufrimiento humano está en el nombre de Cristo, porque Él es quien finalmente pisa la cabeza de la serpiente. Fíjense que Dios está decretando aquí el juicio contra la raza humana que había pecado, porque dice que la mujer iba a tener dolores de parto, que la mujer iba a sufrir y que la mujer iba a sufrir dentro de su casa, incluso con la dominación de su marido. Y ahí vemos cuando nosotros contamos en la historia todo el sufrimiento que las mujeres han tenido dentro de sus casas, los abusos y todo eso. Aquí está la causa. Y cuando nosotros vemos la creación rebelde que no te permite sembrar y que no vienen lluvias y que la sequía es grande o las inundaciones llevan todo o que uno trabaja y no tiene y que uno está pagando y nunca es suficiente. La crisis económica que nosotros vivimos, aquí está. ¿Y cuál es la culpa de eso? La culpa es el pecado, la maldición que el pecado trajo. El pecado produjo la separación entre el hombre y la mujer, entre el hombre y la creación. Ellos se pelean en la casa, se pelean en el trabajo, porque están peleados con Dios. Y Dios, al establecer este juicio, también establece su gracia, mostrando que lo que les queda al ser humano ya no es más el pacto de obras, porque ya no pueden más obedecer. Ya están incapacitados. Ahora lo único que queda es creer en la promesa de Dios de que el descendiente de la mujer esmagará la cabeza de la serpiente. Lo único que queda. ¿Cómo viviremos entonces? Tenemos que entender primeramente que toda la raza humana heredó una naturaleza pecaminosa y una culpa por el pecado original. Toda la raza humana heredó esto. No solamente nacimos con esta culpa, sino que con la tendencia al pecado. Incapacitados, el ser humano natural, cualquiera, puede ser hijo de creyente, puede ser hijo del apóstol Pablo.
van a ser con la tendencia natural para el pecado y con la incapacidad de agradar a Dios. Recientemente había escuchado era un video en realidad de esos TED Talks donde un ateo, un joven ateo, trataba del tema: ¿pueden personas que no creen en Dios hacer cosas buenas? Y él hacía una lista de organizaciones, de personas y de grupos de personas ateístas y que no creían en Dios ni en la religión, pero hacían cosas buenas. Juntaban mucho dinero para donar a personas en necesidad, a países pobres. Y uno se pregunta: ¿puede ser una persona que no cree en Dios ser una persona buena? Y escuchamos eso dentro de la propia iglesia. ¿Cuántas personas dicen: no, sí, es una buena persona, solo le falta creer en Dios? Lógico que el concepto de bueno no es el mismo, claramente. Lo que la palabra nos va a decir es que incluso cuando el pecador intenta hacer el bien, la motivación y la razón por la que hace el bien es pecaminosa y afronta a Dios. Porque ¿cuál es el intento de estas personas en hacer todo este bien? Es el de decir: nosotros no necesitamos ni queremos seguir viviendo bajo la regla moral de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Robamos de Dios aspectos de su propia regla moral, pero para nuestro propio beneficio y según nuestros propios criterios. Entonces, ¿de dónde viene la idea popular de ayudar a los necesitados? Seguramente no vino de la serpiente. Pero la serpiente, también Satanás, nos ha ayudado a utilizar esas mismas cosas buenas para fines pecaminosos. Fíjate que cómo el pecado es profundo en la raza humana, en el corazón humano, en el sentir humano. Está ahí. Luego, todas las esferas de la realidad están afectadas por el pecado. Muchos cristianos viven una vida dualista donde aquí no hay pecado, pero afuera sí. Entonces la tele está contaminada, la música está contaminada, la política está contaminada, no podemos tocar en nada de eso. El tema es que todos estamos contaminados, incluso nosotros. Hay mucho de una cosmovisión antibíblica en la mente de los cristianos, mucho, de muchas maneras. Y siempre hubo. Uno puede decirse y sentirse: no, si yo soy lo más reformado. Con el orgullo típico de Satanás, así como yo, reformado no solo de los 5 puntos, reformado desde el entendimiento de la doctrina del pacto. Nací en un lar presbiteriano, mis padres eran presbiterianos, mis abuelos, pastores, la familia. Podemos utilizar todo eso como son cosas positivas que voy utilizando como estructuras de pecado en mi corazón. Todas las esferas están afectadas por el pecado. Por lo tanto, yo no puedo leer el mundo de ninguna manera sin tomar en cuenta la condición caída de la humanidad. Pensemos el caos que vivimos en los últimos días. Muchas personas, vecinos, gente que nosotros conocemos, gente normal, se veía encontrada en hechos de violencia. Yo no esperaría nada de esas personas, nada como eso de esas personas. Eran personas normales, profesores, profesionales, y que de repente estaban luchando con tanta determinación, con tanta violencia, con tanto enojo, y uno se pregunta: pero ¿cómo entiendo entonces eso? Que personas dentro del estándar anterior, buenas, o de repente al revés. Personas que están ahí para protegerte, que están atacándote a ti. Tenemos que entender que la lectura de la realidad tiene que partir de ahí. No hay justos y no hay justo ni uno siquiera. Ni siquiera yo. Comencemos por ahí. Todas las salidas para la angustia humana son intentos redentivos rebeldes. Todos los proyectos políticos, todos los sistemas económicos son intentos de redención de la raza humana. Dios, por su gracia y misericordia, permite que algo de su luz esté permeado en la sociedad para que la sociedad sobreviva. Pero en sí mismos todos esos caminos son caminos humanos
para construir la ciudad, la polis, contra Dios, sin necesitar de Dios. No necesitamos de Dios. Si el pueblo se une, ¿para qué Dios nos va a ayudar? No necesitamos de Dios porque el mercado funciona. No necesitamos de Dios porque cuando nosotros tengamos un sistema político correcto, honesto, todo funcionará. ¡Y qué absurdo! Queremos políticos honestos, pero no hay un solo ciudadano honesto en el país. Queremos que el sistema sea justo, pero nadie es justo. Queremos que no haya violencia, pero nosotros somos violentos. En el trato familiar, en el tránsito, en las redes sociales. Y uno se pregunta, ¿de dónde sale la violencia? La violencia está ahí, dentro de todos nosotros, así como la injusticia. Por lo tanto, es iluso pensar que vamos a tener una salida para el país si cambiamos esto. Estamos, con todo respeto al ejemplo, nosotros estamos vistiendo al muerto, pensando que si se viste bien, con mucho perfume, él va a salir adelante, va a levantarse de su cueva y va a volver a la vida. Pero se está bien vestido, bien peinado, perfumado. Todos los intentos de cambiar la realidad, que nos partan desde el principio de que la humanidad ha fracasado y que solo Dios puede redimirla, son intentos fracasados. Dios ha establecido un nuevo pacto y ese pacto es a través de un segundo Adán. Cristo es el segundo Adán. El primer Adán fracasó y Cristo vino para hacer lo que el primero no hizo, que fue primeramente obedecer a Dios. ¿Qué hizo Cristo? Cumplió la ley. En segundo lugar, ¿qué es lo que Cristo hizo? Pagó por el pecado y la culpa que el primer Adán trajo y que nosotros aumentamos. Por lo tanto, lo que demanda Dios de nosotros es que nosotros, al igual que Adán y Eva, pudiésemos creer en la promesa de Dios, en el descendiente que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Fíjate que Adán creyó en esa promesa, porque ¿qué es lo que hizo Adán? Puso el nombre de ella, Eva, que significa la madre de muchos, creyendo en la promesa de Dios, que Dios permitiría que de ella viniera el Redentor. Por lo tanto, debemos nosotros también, de igual manera, deponer todos los intentos fracasados y humanos de redimir la cultura, de redimir el país, de acabar con la injusticia, porque la única solución está dada por Dios aquí. Todo concepto de justicia, por quien esté divorciado del verdadero juez, es un concepto injusto por definición. Todo concepto de justicia que va en contra de la justicia de Dios, que es la única justicia que hay de hecho, es un concepto injusto por definición. Así que el pecado es exactamente el momento donde dejamos de amar a Dios para amar a nosotros mismos. Pero Cristo, o Dios en Cristo, nos ama. Y porque Dios nos ama en Cristo, nosotros hoy podemos volver a amar a Dios nuevamente. El problema de fondo es el pecado, y el pecado es más de fondo, está más al fondo de lo que pensábamos. De manera tal que no hay solución parche. La única solución es entregar su vida a Jesús. Creer que Él es el solucionador de todos los problemas. Y fíjate que eso no es solamente religión. Eso es historia. Ese es un hecho. Eso es política. Eso es salud. Eso es justicia. Porque Cristo, cuando nos redime toda la humanidad, en todas las esferas de la humanidad. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, vamos a pedir que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a creer en Él como nuestro único elemento salvador.